Buenas, buenas, soy Dimi, bienvenidos a esta clase en la cual les voy a estar enseñando sobre el OBB, uno de mis indicadores favoritos y uno de los pocos en realidad que utilizo, y les voy a estar explicando exactamente cómo lo uso. Parte de los temas que vamos a estar viendo es qué es y cómo lo encontramos este indicador. Les voy a estar explicando un poco por qué funciona, así entienden el detrás, digamos, de la lógica, ¿sí? En qué temporalidad lo utilizo yo. Y por último vamos a estar cerrando sobre cómo identificar la fuerza y la debilidad para poder usarlo a favor de nuestros trades. El OBB quiere decir On Balance Volume, ¿sí? Así que pueden venir acá a indicador y poner On Balance Volume. Y ahí les va a aparecer en Technicals. Este es el indicador On Balance Volume. Y cuando lo ponen van a ver que les aparece acá abajo como OBB. En este caso yo ya lo tengo, así que me lo puso dos veces. Dentro de Sub, sí, yo vengo posteando hace bastante sobre este indicador. Y nos permitió, por ejemplo, les voy a mostrar un pequeño ejemplo acá. Nos permitió identificar la debilidad desde los $27.000. O sea, ya desde los 27.000 que nosotros ya sabíamos que teníamos signos de fuerza y que podíamos esperar un rally en BTC. Fuimos confirmando a lo largo del progreso de esta subida. Les voy a ir mostrando cómo utilizamos el paso a paso, digamos, para poder tener este increíble resultado, ¿sí? Llevar a Bitcoin desde los $27.000 hasta los 48.000, ¿sí? La verdad, impresionante ese rally, y lo pudimos obtener todo utilizando este indicador. Obviamente usamos algunos otros factores, ¿sí? Más que nada en relación al price action, ¿sí? Al estudio del precio, de la acción de precio, pero nos basamos principalmente midiendo la fuerza con este indicador. Es un oscilador muy similar al RSI, ¿sí? A ese tipo de indicadores. Nada más que esto realmente sirve, no como el RSI, que en mi opinión es basura. No por nada, simplemente es un indicador que está muy sobrevalorado y sobreutilizado, entonces es muy difícil que tengas resultados. ¿Y por qué funciona esto? Bueno, básicamente porque el volumen en general precede al precio, ¿sí? El volumen entra primero y después viene, digamos, el precio siguiendo a lo que nos está diciendo el volumen. Piénsenlo de la lógica, ¿no? O sea, cuando tenemos grandes jugadores, ¿qué está pasando? Está entrando mucho volumen en un activo, y cuando entra mucho volumen en un activo, esto básicamente es incremento de demanda y obviamente el activo tiende a subir en el precio, ¿sí? Pero con este indicador vamos a poder identificar esos picos de volumen donde están entrando realmente esos jugadores que nos están diciendo, ok, esto tiene potencial a continuar. Obviamente no es un indicador para identificar puntos al dólar, sí es un indicador que usamos para acompañar nuestras entradas, para acompañar nuestros análisis y entender cuándo hay fuerza, cuándo hay momentum y cuándo no tiene sentido, digamos, seguir con esa tendencia. Porque muchas veces lo que va a pasar también es que el precio va a aumentar, pero el OBB nos va a estar diciendo, no vamos a estar aumentando nosotros, el volumen no está aumentando, y esa es una contraindicación al precio, ¿sí? Así que metiéndonos un poco en el chart, bueno, un poco la lógica de por qué funciona, que les decía recién, tiene que ver con esto, ¿sí? Funciona porque es volumen, y ustedes saben que a nosotros nos encanta tradear con volumen, por lo que explico todo el tiempo, que los libros, detrás de los libros, detrás de lo que nosotros vemos en los charts, lo más importante es el volumen, porque es la oferta y demanda real, son las órdenes que están entrando y saliendo del libro, y el poder tener una lectura del volumen un poco más avanzada nos permite anticiparnos a este tipo de movimientos y entender cuándo son movimientos falsos y cuándo no, ¿sí? Esa es la lógica detrás de por qué funciona esto. Tercer punto, ¿en qué temporalidad se utiliza? Yo personalmente esto lo utilizo en diario, no le presto atención en ningún otro time frame. Van a haber personas que utilizan este indicador quizás para ver divergencias en low time frame. Yo personalmente no me meto en eso, ¿sí? Mi manera de usarlo y lo que a mí me funciona, mi estrategia tiene que ver con utilizarlo en temporalidad diaria, así que yo recomiendo eso. Y ahora les voy a estar explicando cómo podemos ir identificando estas cosas en el OBB con unos ejemplos muy claros. En primer lugar, lo que generalmente buscamos identificar con el OBB justamente son estos patrones chartistas, ¿sí? Lo interesante del OBB es que funcionan los patrones chartistas en este indicador, ¿sí? Previo a que se den en el gráfico real, que esto es impresionante. Fíjense acá. O sea, fíjense que si vemos acá el chart en low time frame, voy a agrandar esto para que lo tengamos más grande, ahí va. Es una captura del celu. Fíjense que acá la estructura nos está diciendo mínimos más bajos, altos más bajos, mínimos más bajos, altos más bajos. O sea, una estructura completamente bajista que en ningún momento cambió, ¿no? Esta estructura, fíjense que en ningún momento cambió al momento en el que estamos mirando el gráfico. Ahora, fíjense qué interesante cómo este patrón en el OBB nos está ya marcando un comienzo de tendencia, ¿sí? Un potencial reversal, ¿sí? Un dado de vuelta, digamos, de la tendencia, ¿sí? En primer lugar, acá tuvimos un fake out, que esto lo podemos ver en el gráfico, ¿sí? Este deviation o fake out por la parte baja, que lo mismo sucedió en el OBB. Ahora, fíjense que acá no habíamos roto ninguna línea de tendencia, sin embargo, en el OBB ya estábamos mostrando previamente ese breakout, y esto es acá donde tenemos esa magia, digamos, entre comillas, con el OBB, ¿sí?
el poder anticiparnos a los breakouts, ¿sí? A los rompimientos. Esa es una de las maneras en la cual yo lo utilizo, ¿sí? Para identificar cuando el breakout es legítimo y cuando no. Si en este caso el OBB no hubiese roto este breakout, o quizás está rompiendo primero el precio y el volumen no está acompañando, ese es un gran signo de debilidad, por ejemplo, ¿sí? Así que esa es la primera manera, anótensela, anticiparnos a los breakouts, ¿sí? Utilizando patrones simples. Fíjense, esto era un triángulo descendente o una línea de tendencia, lo podemos ver simplemente con una línea de tendencia, y estamos empezando a romper la línea de tendencia con cierres en el diario previo a que el precio nos rompa la tendencia. Entonces, ¿qué vamos a ir a buscar después? Obviamente esos rompimientos en low time frame, ¿sí? En temporalidades chicas, en temporalidades más bajas, por ejemplo 15 minutos, 30 minutos, una hora. Yo combino mucho esto con una hora, recomendable también. Y vamos a entender que ese rompimiento, si se da en una hora, va a ser legítimo. ¿Por qué? Porque en el diario ya nos viene acompañando de antemano el OBB, ¿sí? Clave, clave, clave mal. Vamos a continuar viendo un poco cómo pudimos identificar el resto de la subida, ¿sí? Primero acá esto era cuando ya estábamos por los $26.000, después de haber subido a 33.000, ¿sí? El breakout anterior que les estaba mostrando era por acá, ¿sí? El breakout del que hablábamos recién, este fue, digamos, este breakout, ¿sí? Que lo pudimos llevar hasta los 30 y pico mil. Después tuvimos un breakdown en el OBB, que si quieren lo podemos ir a ver, vamos a verlo acá en el gráfico. Seguimos acá, y esto lo voy a mostrar con un ejemplo más actual, pero fíjense que acá ya también, es muy simple, eso es lo lindo de este indicador, que previo a que empecemos a romper con el precio, ¿sí? El OBB ya nos estaba mostrando que esto se estaba cayendo, ¿sí? Fíjense acá, ya teníamos nuestro uptrend y el OBB acá ya nos está diciendo, ok, acá nos vamos a deshacer. Y fíjense que el precio después lo que hace, justamente se deshace. ¿Por qué? Porque nuevamente la lógica de esto es que el volumen precede al precio. Recuerden eso, es muy importante. Bien. Ahora yendo al nuevo ejemplo, ¿sí? En el nuevo ejemplo ya vamos a estar parados en esta parte del gráfico, ¿sí? Teníamos este falling wedge que estaba empezando a romper a la baja y el OBB en ese momento no estaba mostrando signo de fuerzas. Entonces nosotros, ¿qué hacemos? Nos mantuvimos atados de manos a esperar a que el OBB nos muestre ese signo de fuerza, ¿sí? Y el OBB nos empieza a mostrar ese signo de fuerza y acá yo lo marco con claridad, fíjense, en este reclaim. Y como les digo, la manera de usarlo es tratando de identificar patrones simples, ¿sí? No hay que complicársela demasiado, eso es lo bueno de este indicador, es simple de usar, es gratuito. Y si tenés estos tips que te damos nosotros sobre cómo utilizarlo, le puedes sacar mucho provecho, ¿sí? Yo le saco un montón de provecho a este indicador. Acá teníamos el breakout, ¿sí? Que estaba mostrando estos signos de fuerza. Y acá les decía a los chicos, miren, OBB en el daily. Sigue mostrando signos de fuerza, ¿sí? Acá nuevamente lo mismo del ejemplo anterior. Previo a que rompamos este trendline en el precio, en el OBB ya nos estaba mostrando que esto iba a continuar al alza, ¿sí? Bueno, acá nos mostraba justamente que era legítimo este breakout. Y acá nos parábamos en el high time frame y decíamos, ok, esta es nuestra resistencia de HTF, ¿sí? Si rompemos esto, efectivamente podemos volar. Y esto lo estábamos viendo el 21 del 10, ¿sí? Fíjense cómo nos podemos anticipar mucho antes a todos estos movimientos con este indicador. El OBB nos viene ayudando mucho para hablar de fortaleza y momentum. Quiero mantener mi análisis simple. Y acá cuando habíamos roto, y esto también, esto lo remarqué un montón de veces, ¿sí? Y me gustaría ir a Twitter, voy a ir un segundo a Twitter, porque les quiero mostrar ese tweet mío. Vamos a ir rápidamente a buscarlo. Hace unos meses yo esto lo he mostrado, digamos, anteriormente, porque me ponía muy nervioso acá lo muestro. Esto lo publiqué el 29 del 10. Me ponía muy nervioso que en este momento, literal, si van al Twitter al 29 del 10, van a ver que estaban todos los influencers, específicamente los que traían SMC y CT, cantando esto como una especie de fake out. Este es el chart de Bitcoin invertido, ¿sí? Está al revés, básicamente. Y estaban marcando esto como que iba a ser un fake out y vamos a volver a meternos para adentro, o sea, volver a caer a la zona de los 16.000. O sea, es difícil quizás de ver porque esto está al revés. Imagínense que el chart este está dado vuelta así. Pero lo que yo estaba mostrando acá es, les decía a todos, entiendo el potencial escenario del fake out para BTC, pero ¿por qué tratar de adivinarlo antes de que suceda? El chart es este, amigos. Hay que traer lo que está pasando, no lo que pensamos que va a pasar. Y acá estábamos viendo incremento en volumen, y yo acá no lo mostré porque, bueno, hasta el momento no había hecho público que utilizaba OBB, porque es un poco un secretito mío que hoy se los estoy compartiendo porque quiero que puedan mejorar. Y yo dentro del grupo obviamente ya está identificando este signo de fuerza y le estaba marcando a los chicos el OBB, nos indica que el breakout es legit y tenemos volumen soportando el momentum. ¿Qué más claro que eso, no? O sea, nosotros entendíamos que ese era un momento de
digamos, bullish. Era un momento que esto iba a seguir al alza y no iba a caer como estaban cantando la mitad de Twitter o el 90% de Twitter. Y bueno, nos fue muy bien con, digamos, con estas estrategias. Les voy a mostrar un ejemplo más reciente de cómo identificar la debilidad. Sí, este es un ejemplo acá. Fíjense el trendline este muy claro. Tuvimos un rompimiento del trendline previo a que rompa el precio. Y obviamente el precio lo que hizo después fue seguir su camino a la baja. Entonces, en resumen, con lo que les acabo de explicar, vamos a volver a resumir esto. El OBB que es el balance del volumen, ¿sí? Cuando esto se desbalancea, justamente lo que nos está diciendo es que estamos encontrando un volumen fuera de lo común, entre comillas, que nos está indicando un signo de fuerza. ¿Por qué funciona? Porque el volumen precede al precio. Simple, más simple que eso no hay. Por eso yo aplico muchísimo estrategias de order flow y baso todo mi trading en volumen. Obviamente lo acompaño con price action, Fibonacci, liquidez y otros conceptos, pero mi base siempre está en el volumen, porque el volumen es lo que mueve todo, ¿sí? ¿En qué temporalidad se utiliza? En diario. No se olviden, no se metan en temporalidades menores porque no les va a traer muchos resultados desde mi punto de vista y lo que yo backtesté. ¿Y cómo identificamos la fuerza y debilidad? Muy simple, vamos al gráfico de la parte del OBB, ¿sí? Y buscamos patrones, por ejemplo, como patrones simples, ¿sí? De chartismo. Rompimiento de trendline, que rompe un trendline, esto nos precede al precio a que después rompa, digamos, con la estructura, ¿sí? Entonces, lo mismo con los rangos, lo mismo con las desviaciones y diferentes patrones chartistas. Así que nada, espero que les sirva mucho esta clase y nos vemos en la próxima, amigos. Un abrazo enorme.